Buenos días, buenos Buenos días, días. ¿qué Buenos tal? días. Me han entrado. Em, bueno, hoy estamos aquí con el tema cómo nosotros podemos ayudar a los más pequeños, que va a ser guiado por la licenciada Paola Rodríguez. Mi nombre es Stephanie Bonetti, soy la coordinadora del grupo de apoyo. Em, los que están aquí, quisiera saber por el grupo o sus comentarios, cómo les ha servido este espacio. Sí, yo sé que aquí hay muchos colegas, sé que hay muchas personas que se han unido en el mismo aprendizaje, en el mismo proceso de psicoeducación, pero también quiero saber si dentro de este espacio hay personas que han tenido pérdidas cercanas, si han ido o si han estado dentro del espacio, porque recordemos que no solamente quien tiene una pérdida necesita de estos espacios, también quienes trabajamos en el área clínica, quienes trabajamos en los colegios principalmente. En el encuentro de ayer, una señora preguntó de qué manera se puede abordar el duelo con los más pequeños, porque sé que muchos colegios van a estar necesitando este tipo de información. Aquí veo en el chat a María, mi amigo y su esposa. Gracias, María, por compartir eso y lamento muchísimo tu pérdida, como muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Estamos en ese apoyo y la intención del grupo es esa, de que ustedes puedan hablar, puedan preguntar, puedan sentirse en la libertad de decir muchas veces cómo se sienten. Y por eso siempre soy tan repetitiva con que cuidemos el espacio, con que cuidemos la manera en la que contenemos, porque es lo más importante, es lo que hace muchísima falta y este espacio fue creado con esa intención de poder psicoeducar y de poder llevar apoyo. A veces cuando estamos en un lugar o con amistades o con la misma familia, todos estamos tan desbordados que no hay nadie que contenga. Y para nosotros poder sobrepasar esta experiencia, poder que nuestro cuerpo vuelva otra vez en sí, porque lo que se siente es como un proceso de irrealidad. Cuando nosotros podemos hablar, cuando nosotros podemos desahogarnos libremente, entonces realmente nuestra mente puede asumir este proceso tan traumático. Es lamentable porque es un hecho que nos ha tocado a todos. En estos días he hablado muchísimo de que es porque si yo no tuve tal vez algún familiar directo o alguien que conocía, me siento tan desbordada, y es porque esto ha sido un trauma colectivo. Principalmente el ver tantas personas en sufrimiento, el ver tantas pérdidas, es inevitable que nosotros como seres humanos podamos empatizar con eso, porque al final todos somos seres humanos, todos tenemos una vida y a veces ese pensamiento de si yo hubiese estado ahí, si hubiese sido yo, y qué va a pasar mañana, la vida es un segundo, es un pensamiento que inevitablemente pasa. Por lo que es necesario que nos eduquemos, que ustedes compartan estos espacios para que las personas puedan saber cuáles son esas herramientas que están a la mano, qué es normal que piensen, qué no es normal que piensen, cuándo deben acudir a un espacio de apoyo. Y por eso es importante que nosotros podamos reconocer eso y que podamos servir de espacio para que realmente otras personas puedan saber que no es de locos, como dicen, lo que puede pasar a nivel físico y a nivel emocional. Es importante cuidar lo que nosotros decimos, porque este proceso de duelo toma tiempo, toma mucho tiempo, principalmente con los más pequeños. Para mí esto es un tema muy importante. Yo soy madre de dos niños, yo tengo un adolescente y tengo un niño y realmente es muy difícil poder explicarle el concepto de la muerte a los niños cuando ya nosotros como adultos tenemos ciertos sesgos o ciertas ideas de lo que es la muerte y principalmente cuando hemos vivido el dolor de cerca o cuando hemos vivido este proceso de cerca. Es muy complicado a veces poder decirle a los niños porque también ese mismo dolor que yo estoy sintiendo hace que yo me imagine que los niños lo verán de esa misma forma. Y recordemos que los niños, primero, obviamente hay que saber que es una pérdida repentina y el duelo se maneja de manera diferente, pero también los niños tienen una percepción de la vida y de la muerte muy diferente a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera que comunicamos para no contaminar, sino más bien escuchar. Y por eso la licenciada Paola nos va a hablar mucho más sobre este tema, que lo maneja muchísimo mejor que yo. Yo solamente soy un canal, yo solamente coordino. Para mí ha sido un honor
poder compartir con tantas personas, con tantos especialistas en distintas áreas, y aunque yo soy psicóloga clínica y trabajo todo este tema del proceso de trauma, el proceso de la familia, yo entiendo que solos no vamos a hacer absolutamente nada, porque como tantas personas que sirven en el área de la salud mental, entiendo que deben ser reconocidos y que estos espacios deben ser vistos para que las personas sepan a dónde dirigirse y a quién dirigirse. Para mí es más que un honor poder coordinar, es más que un honor poder compartir estos espacios y hacer visible tantas personas que con amor y con servicio podemos llevar este tipo. Así que no sé si la licenciada Paola ya está aquí dentro del Zoom para poder darle entrada y que ella misma se pueda presentar y poder tratar este tema que muchos sabemos que es muy importante. Licenciada Paola, si por favor puede abrir su micrófono y su cámara. Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Hola Paola. Bueno, aquí veo en el grupo varios mensajes. Claribel nos dice, personas cercanas, trabajo con niños, así es, con esa condición de discapacidad. Eso es uno de los temas más importantes. No sé, Paola, si tú vas a hablar un poquito de eso. Y también invitar a las personas a que si tienen preguntas puedan escribirlas por el chat y yo voy a apoyar a Paola a decirle las preguntas. Al final de este conversatorio o de este mini taller, vamos a abrir una serie un espacio de 10 minutos, de 10 a 20 minutos para poder compartir, para poder expresar y para que ustedes también puedan sentirse libremente de hablar y compartir. Así que Paola, el espacio es tuyo. Ok, bueno, un placer. Mi nombre es Paola Rodríguez. Yo soy psicóloga infanto-juvenil. Trabajo más con la población que tiene temas con el neurodesarrollo. Y bueno, hoy estoy aquí para hablarles sobre cómo comunicarles esta noticia y cómo sobrellevar el duelo con los niños más pequeños y con los adolescentes. Eh, Déjenme compartir la... Ya va. Bueno, ¿cómo puedo ayudar a los más pequeños? Lo primero es que al momento de comunicar debemos de hacerlo en un lugar tranquilo y sin distracciones. Si es posible, un lugar donde tanto ustedes como el niño se sientan cómodos. Deben de asegurarse que haya tiempo para responder esas preguntas que los niños suelen tener, que normalmente son cómo pasó, qué pasó, soy el culpable, no soy el culpable, y tener ese tiempo para poder acompañar y dejarle claro al niño o al adolescente que ustedes están ahí para acompañarlos emocionalmente. Si gustan, pueden estar acompañados de otra persona que pueda servirle de apoyo en caso de necesitarlo. En caso de no ser uno de los cuidadores principales del niño, pueden buscar a una persona en la que el niño confíe para que le sirva de apoyo y ese se siente como un ambiente más ameno, más tranquilo. Muy importante validar tanto sus emociones como la, como la del niño. Eh,
Yo sé que es un poco difícil comunicarle esas noticias a los niños o a los adolescentes cuando nosotros los adultos todavía no tenemos como que esa capacidad de poder digerir lo que fue esta noticia. Pero también es importante poder validar esas emociones, decirle, aunque en este momento no pueda, no sé, describirlo de la forma en la que tú tal vez puedas entenderlo. Yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí si me necesitas. Incluso si sienten que deben llorar en ese momento porque los invade esa angustia, háganlo y denle el nombre a la emoción por la que están pasando en ese momento. Hablar con lenguaje honesto, decir qué fue lo que pasó. Claro, no hay que entrar en todos los detalles, pero sí explicarle qué es la muerte, cómo murió, qué fue lo que sucedió, evitando unas frases confusas. Por ejemplo, papá y mamá o papá o el tío o quien fuere el ser querido que haya dejado, bueno, este plano terrenal, evitar decirle, bueno, él se fue al cielo o él está con papá Dios. Esas son a veces frases confusas porque todavía en el caso de los niños, ellos no tienen esa noción de qué es el cielo, qué es, por ejemplo, el infierno o muchas de esas como que palabras que ya los adultos dominamos. Anima a que el niño o el adolescente también exprese cómo se siente. Claro, sin invadir su espacio, sin insistir ni juzgar. Siempre abiertos al diálogo y estar dispuesto a escucharlos. Denme un segundo. Otorguen nombre a cada emoción y sensación que tienen en ese momento. Todas las emociones por las que ustedes estén pasando en ese momento, ira, confusión, rabia, tristeza, nostalgia, otórganle un nombre. A veces es difícil porque como adulto uno no sabe reconocer cuáles son sus emociones, pero es muy importante para los niños que ustedes puedan decirle qué es lo que está sintiendo. Es como, por ejemplo, yo tengo un libro aquí que me ayuda mucho a, a trabajar lo que son las emociones en los niños. Se llama Herramientas para gestionar las emociones, para gestionar las emociones. Es, ellos educan a los niños, incluso a los padres, les dan herramientas para hablar sobre lo que son las emociones con los niños, cómo nombrarlas, cómo identificarlas a través de cuentos. También, como dije anteriormente, permítase ser vulnerable, porque somos humanos, no somos una máquina para, nublarnos ante esta situación que nos vulnera a todos, porque, por ejemplo, aunque yo no haya perdido un ser querido, es algo que nos choca a todos, porque fueron muchas personas eh, y fue una tragedia. Recursos que pueden utilizar para explicarle este evento a los niños y adolescentes. Con niños es bueno utilizar cuentos o historietas. Por ejemplo, aquí yo tengo un cuento que se llama Cuando ya no estés. Este cuento es principalmente usado para explicarle a los niños cuál es el proceso por el cual van a pasar las personas, incluso explicarle en un lenguaje más preciso y más entendible para ellos qué es la muerte y que todos en algún punto vamos a morir. Y eso no significa que por eso pase algo malo. También podemos utilizar lo que es el juego simbólico, integrando marionetas, peluches, donde podemos
explicarles de forma más precisa qué está pasando y también verificar, eh, verificar cómo está internamente el niño. También a través del dibujo, de cartas, pueden escribirle a esas personas que perdieron, de hecho, cómo se están sintiendo, qué les está pareciendo toda esta situación. Es muy importante destacar que así como los adultos, los niños también tienen un proceso de duelo, que si bien no siempre son tan expresivos y notables como los de los adultos, pues sí está ahí y sí tienen entendimiento. No es como, por ejemplo, en algunas ocasiones los adultos cometemos tal vez eh, el error, por así decirlo, de entender que ellos no van a entender qué es la muerte, cuando sí lo entienden. Lo único que hay que utilizar herramientas que les faciliten a ellos entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí hay en el cuento de cuando ya no estés, el papá utiliza una analogía para explicar cómo él se siente luego de la muerte de su abuelita y cómo su abuelita, cómo él representa a su abuelita o cómo la recuerda eh, luego de su muerte. En su caso, él le otorgó eh, un nombre y un espacio. Él dice que para recordar a su abuelita, él siempre mira a las estrellas porque él cree que su abuelita está en las estrellas. Entonces, siempre que él ve las estrellas, siente que su abuela está mirándolo y está con él. Y de esa forma, en esa dinámica, el niño va entendiendo poco a poco qué es la muerte, que no es solamente que la persona no está físicamente, sino que está en nuestro corazón, que aunque físicamente ya no esté, siempre va a estar en nuestros recuerdos, a través de los dibujos, dibujando cómo se siente también, cosas que le gustaba hacer con esa persona o ese ser querido. También podemos dejar que el niño se exprese. A ver. ¿Qué hacer para acompañar en el duelo? Pueden crear o incentivar a crear un diario de recuerdos. En este diario, ustedes van a poner todos esos recuerdos bonitos que tuvieron con esas personas o van a incentivar a los adolescentes, donde ponen fotos, ponen cartas, ponen vivencias que tuvieron con esas personas que los ayuden a procesar un poquito más eh, todo esto que está pasando, porque debemos de recordar que aunque la persona no esté de manera física con nosotros, siempre que haya un recuerdo de esta persona, estará viva. Pueden escribir cartas, como ya les había dicho. Esto es una forma principalmente para tratar lo que es la despedida y más cuando son muertes tan repentinas. Es muy importante mantener dentro de lo posible rutinas y llevar una vida, por así decirlo, lo más normal posible, porque esto le otorga seguridad tanto al adolescente como al niño en ese momento tan delicado. Estar siempre abierto al diálogo, dejarle siempre claro al adolescente y al niño que ustedes están ahí para ellos, para escucharlos. Claro, sin invadir su espacio. Siempre desde el amor, hablando desde el amor y sin juzgar. Explicar lo que podría pasar en los siguientes días y semanas también es algo muy importante, porque a veces podemos caer en, pues, como que no un error, sino es como un mecanismo de defensa donde solamente explicamos lo que pasó, pero no prevenimos lo que va a pasar luego, porque muchas veces los niños y adolescentes se quedan en este estado de shock y no reaccionan al momento de que se les da la noticia.
Entonces es muy importante explicarle lo que va a pasar en esos días donde todavía el duelo está muy latente y se hacen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Bueno, se hacen como que estas despedidas de manera física de esta persona, y también se altera lo que son las rutinas de estos niños. Cuando usted le explica lo que va a pasar, claro, siempre puede haber alguna u otra variación a los niños y a los adolescentes, vuelve a reiterarle que usted está ahí con él y también le da ese sentimiento de seguridad, que tanto necesita en ese momento ese niño o ese adolescente. Eh, También pueden crear rutinas donde puedan homenajear a ese ser querido. Por ejemplo, si ustedes con esa persona solían salir los sábados a comer helado, pueden ir los sábados a comer helados, también pueden ir al cine. Hacer esas actividades que hacían con ese ser querido también los ayuda a poder ir atravesando este duelo, siempre recordando esa parte, eh, como que esa parte positiva, esas emociones que les traía ese ser querido. Destaco en este caso las emociones que más alegría te podrían dar, porque es una emoción por donde podemos canalizar todo esto que podemos estar sintiendo. También podemos hacer reuniones familiares para hablar cómo nos estamos sintiendo, también para hablar sobre anécdotas que tenemos de ese familiar. Es muy común que se te puedan salir lágrimas, que en ese momento tal vez tú te sientas que falta algo, porque sí, falta algo muy importante y es esa persona, pero poder tener ese espacio donde ustedes puedan hablar libremente como grupo, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, es muy importante. Justamente eso, hacer actividades que a ustedes les gustaban realizar con esa persona. Pueden crear un playlist con canciones que disfrutaban con esa persona. Por ejemplo, yo cuando atravesé el duelo de la pérdida de mi figura materna, que era mi abuela, yo me acuerdo que yo escuchaba mucho las canciones de Juan Luis Guerra. ¿Por qué? Porque yo crecí escuchando Juan Luis Guerra con mi abuela y era uno de sus artistas favoritos. Y ese era como mi momento de poder conectar con esa parte que me traía buenos recuerdos de mi abuela y también poder sentirla cerca de mí, sentirla conmigo y como que tener como, es una especie de ritual, se le llama así, esa rutina me hacía poder liberar si necesitaba llorar, si necesitaba preguntarme por qué pasó, yo lo hacía en ese espacio. También pueden hacer collage con imágenes, frases, fragmentos de canciones, también videos que ustedes puedan poner de cómo fue la vida de esa persona o cómo esa persona quiso o quiere ser recordada. También lo pueden hacer en formato de video, así como también pueden hacer como un vision board, donde ustedes ponen, más que un vision board, es como que una pizarra, donde ustedes ponen esos recuerdos de esa persona. También hay una técnica que es justamente para dejar ir, pues, en, en un momento del duelo, cuando estamos atravesando por la rabia, es escribir una carta y ustedes deciden qué hacer con ellas. Normalmente en terapia lo que hacemos es para trabajar este tema de dejar ir la ira, es o romperla o quemarla o arrugarla o botarla, justamente para dejar ir todas esas emociones que me están inundando, que tal vez yo las vea de forma negativa.
Entonces, aquí yo voy a hablar sobre las señales de alerta ante el proceso de duelo. Yo lo pongo según las edades de los niños. De 3 a 6 años, cuando vemos a niños que en su juego constantemente tienen la temática de la muerte y lo expresan de forma angustiosa, eso es una señal de alerta. Porque si bien en los primeros días es normal que los niños mencionen mucho esto de la muerte, porque todavía están pasando por este proceso y están todavía asimilándolo, eh, cuando se vuelve algo que, cuando se vuelve un tema que siempre está presente, de forma como que buscando angustiosamente con una preocupación de forma intensa en torno al duelo o en torno a la muerte, perdón, es algo que debe de preocuparse. Cuando hay una regresión. Si luego de que este niño haya, por ejemplo, logrado el control de esfínteres, que es hacer pipí, pupú o defecar eh, en el inodoro y no tener accidentes en la cama, este vuelve a mojar la cama, también expresa miedos intensos que no tenía, por ejemplo, un miedo muy común es que al partir este ser querido, el ser que queda a su cuidado o su cuidador principal, el niño muestre mucha angustia y muestre mucho miedo o ansiedad al momento de que este cuidador sale, siempre diciendo, tú no me vas a abandonar o tú vas a estar aquí o yo no quiero que tú salgas porque te puede pasar algo malo. Esto es una señal de alerta. También cuando hay una falta de expresión emocional. Si bien todos los seres humanos, incluyendo los niños y adolescentes, tenemos formas distintas como de asimilar todo esto que nos pasa, cuando vemos a este niño que no expresa absolutamente nada, ni tristeza, ni angustia, ni ira, ni miedo, ni desesperación, es una señal de alerta para justamente acudir donde un profesional para que pueda pues ayudarlo a atravesar por este proceso tan doloroso. De 7 a 11 años, esas son algunas de las alertas. Dolores físicos frecuentemente sin una causa aparente. Claro, estos dolores aparecen sin tener una explicación médica para justificarlos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el niño les manifiesta que les duele mucho el estómago, que tienen mucho dolor de cabeza o le duele alguna extremidad de su cuerpo, hay que evaluar si este dolor viene por, porque tuvo algún evento, dígase que se cayó o tuvo una mala digestión, o si viene luego de esta noticia y se da frecuentemente, se da a diario, porque para nadie es un misterio que una de las manifestaciones de ansiedad es justamente tanto en el estómago como en las migrañas o dolores de cabeza. Cuando el rendimiento escolar baja de manera repentina o hay un aislamiento social. Si bien hay niños que no tienen un rendimiento, niño y preadolescente, perdón, que no tienen un rendimiento escolar sumamente alto, cuando vemos que justo en la escuela principalmente son los que se pueden dar cuenta de esa señal. Cuando vemos que el niño deja de realizar sus tareas, que se le ve siempre cabizbajo, que no participa en clase, que siempre tiene sueño, que se salta clases y que justamente está afectando en las notas o en las calificaciones, pues esto es una señal de alerta para comunicárselo justamente a sus cuidadores o ustedes hablar con ellos directamente, como me imagino que aquí hay psicólogos escolares, si no, bueno, la información igual llegará.
para ustedes hablar con ellos y hacer un referimiento. Cuando ustedes ven que dejan de juntarse con sus amiguitos, tanto en el aula, el recreo o con familia en casa, que prefieren no compartir ni con sus primitos o con ningún adulto, es una señal de alerta. También cuando manifiestan culpa ante lo sucedido. Por ejemplo, eso pasó por mi culpa, si el niño en ese día tal vez no se comportó de la manera que, que la mamá o el papá o ese ser querido no como que quería, o sea, no se comportó como ese ser querido quería. Muchas veces a los niños le viene ese recuerdo a la mente de, cónchale, tal vez si yo hubiese puesto los zapatos en la zapatera, eso no hubiese pasado. Tal vez si yo me hubiese comido la comida. Pongo esos ejemplos como que así sencillitos, porque son de los que pueden llegar al, a la mente de ese niño. Cuando hay conductas agresivas o muy desafiantes, persistentes. Eh, si bien es cierto que dentro de las etapas del duelo hay una parte donde viene la negación y la ira, esas conductas donde yo frecuentemente estoy desafiándote, no quiero hablar contigo o no hago lo que tú me dices como figura de autoridad, puede ser también una manifestación de que yo no estoy sabiendo llevar el duelo adecuadamente. En los adolescentes de 12 a 18 años está el aislamiento extremo y o abandono de actividades que disfrutaba. Esto también se puede dar en los preadolescentes y hasta en niños, pero es más notorio en los adolescentes de 12 años. Cuando ustedes ven que en medio del proceso, ese adolescente, por ejemplo, le gustaba escuchar muchas canciones, deja de escuchar música, o le gustaba pintar, deja de pintar, porque ella no disfruta pintar. Eh, Puede ser una alerta de que algo más está pasando y que no está sobrellevando el duelo de la manera adecuada. Se vuelve a repetir lo del tema del rendimiento escolar bajo, porque eso es como una constante, es una manifestación de ellos, no verbal, básicamente, de cómo se están sintiendo. También el aislamiento social. Claro, hay niños que pueden ser tímidos, pero eso no quiere decir que no va a buscar estar rodeado de personas que les ayuden a atravesar por este momento tan difícil. También hablar, insinuar o manifestar ideas de muerte o autolesionarse. Es muy importante mantenerse como que, vamos a decir, como que vigilando a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque una de las formas en la que se puede manifestar, por ejemplo, una sintomatología de depresión es la autolesión. Y justamente cuando comienzan a hablar mucho de muerte, hay que ver qué está pasando. Normalmente cuando se autolesionan lo hacen en lugares que entienden que los adultos no pueden ver. Por ejemplo, pueden comenzar con cortadas en el brazo o en las piernas, porque no siempre van a los brazos. También pueden golpearse como forma de tapar, por ejemplo, es como decir tapar un dolor con otro dolor. Con el dolor físico yo dejo de sentir este dolor emocional que tanto me cuesta. Esa es una de las frases que más yo veo en consulta cuando trabajamos este tema. Eh, También el consumo de sustancias o bebidas alcohólicas. Eh, Cuando no sabemos sobrellevar estas emociones, muchos adolescentes lo que hacen es refugiarse en bebidas alcohólicas o sustancias. ¿Por qué?
porque en muchos casos hay familias que tienen como que esta frase de, bueno, pues yo te voy a enseñar a beber en casa o a consumir alcohol en casa para que otro no te lo dé, lo cual no es una, no lo digo forma de juzgar, porque cada quien tiene su forma de criar, pero sí es cierto que los adolescentes tienden a como que a rely, a como acompañarse o se me fue esa palabra. Eh, bueno, sí. Uh, Refugiarse. sí, gracias. A refugiarse en estas sustancias, porque justamente hacen como que este efecto de que mientras yo estoy bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias, pues yo no estoy sintiendo lo que está pasando. Hago, salgo de mi realidad, que en este momento es muy dolorosa. También cuando tienen dificultades graves para dormir, son estas personas que o no pueden conciliar el sueño o les cuesta mantener el sueño. Aquí hay, eso es una manifestación probablemente de algún síntoma de ansiedad. También estos adolescentes, también los niños lo hacen, se refugian en comer. O comen mucho o no comen nada. También yendo por el mismo camino pues, del sueño, también tienden a dormir más horas de las que deberían. Se supone que necesitamos 8 horas diarias de sueño en la noche para poder como que descansar. Pues no, estos adolescentes o niños siempre se sienten agotados, siempre necesitan dormir, pero utilizan el sueño como un refugio para salir de esta realidad, para no sentir este dolor. También cuando hay pesadillas de forma recurrente, porque sí, al estar expuesto, como ayer hablábamos del estrés postraumático, al internet y a todos estos dispositivos pues electrónicos, pues los niños pueden llegar a ver todas estas informaciones que pueden ser que pueden ser muy invasivas, a pesar de que tengan 18 años, para ellos, porque si para los adultos es difícil entenderlos y nos abrumamos, para ellos que tal vez no tienen esas herramientas, es un poquito más difícil. Entonces, lo manifiestan en el sueño, en pesadillas. También cuando tienen dificultad de forma extrema para retomar rutinas que le hagan bien o mantener relaciones afectivas. Por ejemplo, si usted ve un adolescente que se le dificulta la higiene personal, mantener su espacio organizado, realizar sus tareas diarias, pues aquí podemos hablar de que se está presentando una señal de alerta y que no se está llevando tal vez el duelo de una manera adecuada. Y también quiero concluir pues la presentación de estas diapositivas diciendo que hay que recordar que todas las emociones son válidas y necesarias y hacer mucho énfasis en que todos aquí sentimos y que así como sentimos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, también sienten, perdón, y que son válidas y necesarias para un buen desarrollo, bueno, del ser humano. Y siempre me gusta invitar a las personas a que justamente validen sus emociones y se muestren así, tal como son, quiten como que este muro que muchas veces construimos de que el adulto pues no siente o no se queja o no llora. Permítase llorar si lo necesita frente a su hijo, frente a su sobrino, frente a su nieto, frente incluso a su vecino, porque en muchos casos
pues la figura de apoyo no viene de la casa, o sea, del entorno familiar, sino que puede venir de un vecino. Entonces, hasta aquí dejo las diapositivas. Gracias, Paola. Antes de y pasar a las preguntas, yo quisiera que hagamos una pequeña dinámica antes de que se vayan, porque sé que principalmente este tema de trabajar con los niños es bueno ejemplificarlo. Entonces, los que se deseen quedar, Paola también va, no, me va a apoyar en eso. Lo que pienso es dividir en pequeños grupos y enviarles algunos casos de lo que Paola ha presentado a través de la diapositiva, de lo que pueden hacer para poder poner en práctica. Entonces, que a partir de ahí ustedes puedan compartir la experiencia por grupo, que puedan también conocerse, que puedan apoyarse, que puedan hablar, porque parte de lo que quiero crear también en estos encuentros de psicoeducación es que en esa división de grupos ustedes puedan hablar. Y es importante a nivel infantil poder trabajar con ejemplos para comenzar a poner en práctica, para ver de qué manera yo me siento comunicándolo y hablándolo. Así que voy a abrir voy a abrir algunos, bueno, ahora somos 69. Déjame ver si yo puedo abrir por lo menos 7 salas. Em, y ustedes se van a ir automáticamente a esas salas y yo voy a entrar a cada una y les voy a compartir esos casos. Tal vez nos va a tomar algunos 5 o 10 minutos más y luego de ahí te culminamos. Ahí ya se van a ir directo a los grupos. ¿Ok? Le dan por favor como a unirse. Y cuando todos salgan, entonces yo voy a pasar por cada una de las salas a enviarles el ejercicio. Ok, déjame. Lo que se van uniendo a las salas. Paola, lo que sí sería bueno es que entonces tú vayas entrando grupo por grupo también conmigo y ahí cualquier pregunta que tengan o enviar la presentación para que ellos puedan apoyarse en algún momento en cada grupo. Yo voy a ir entrando para poder. Bueno, aquí entraron dos, déjame asignarlas, ustedes se pueden ir aquí y a las salas 7, aquí. Ok. Déjame unirme a este.
Volvemos aquí todos, porque lo que veo es que no sé, no supe manejar como las salas al parecer y comenzaron como a salirse, no sé si se pudieron mover en las salas, pero no sé si vaya a funcionar entonces hacerlo como en esos grupos pequeños, porque tal vez nos tome más tiempo del indicado. Em, lo que sí, a los que se le asignó el caso, la idea es que ustedes puedan tener esos ejemplos, trabajarlos, trabajarlo de manera personal para que ustedes puedan ver de qué manera lo pueden abordar. Yo lo que voy a hacer es que le voy a mandar como una pequeña guía con los distintos casos que vamos a trabajar en los grupos y si ustedes tienen alguna pregunta, déjenla saber por el grupo para que sepan cómo saber o cómo manejar estas situaciones, porque la idea es que eh, ahora cerré la sala, de la sala, no sé si manejar, entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a asignar los casos en una guía que voy a enviar por el grupo para Sí. que se asignen preguntas, para que ustedes puedan ver todos los casos a nivel general, porque yo sé que este tema es uno de los temas que hay que darle más cabida. Y por eso dije, vi buena idea el tema de hacer las salas. Lo que vi que tal vez es incómodo que hablen, que todos nos podamos abrir para hablar. Yo sé que estamos en una situación incómoda. Lo que sí, entonces quiero abrir el espacio para que hagan preguntas. Si alguien comentó el caso, lo pueda abrir y le hagan preguntas entonces a Paola. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono libremente para que hagan sus aportes o hagan preguntas o si tienen alguna experiencia directa, puedan compartirla también sobre esto. Ya. Marina. Ok, sí, yo quería compartir algo del caso que nos tocó de la niña Sofía. Ujú. Adelante. Ok, sí, ahora mismo, gracias. Pues bien, nos tocó el caso de la niña Sofía, de 4 años, que perdió a su mamá. Ahora ella juega con las muñecas, simula el accidente y todo eso. Bueno, referente a eso, tengo que decir que acompañar a una niña de 4 años que ha perdido a su mamá es una tarea profundamente delicada. A esa edad los niños no comprenden la muerte como algo permanente y absoluto, por lo que suelen expresarla a través del juego, como lo está haciendo ella. Entonces aquí eh, algunas sugerencias. Validar el juego simbólico. El juego es su manera de procesar lo que ocurrió. Si simula el accidente con su muñeca, no hay que detenerlo, sino acompañarlo suavemente. Podemos decir cosas como, veo que estás jugando, a que tu muñeca tuvo un accidente. ¿Quiere contarme qué pasó? Esto permite abrirse, que ella pueda abrirse para hablar sin forzarla, porque está haciendo un juego para ella. Eh, Nombrar lo que siente. Ayudarla a identificar y nombrar sus emociones. Por ejemplo, parece que estás triste porque extraña a mamá. Es muy difícil cuando alguien que queremos mucho ya no está. Por medio de este diálogo, entonces ella va a expresar. Dar explicaciones claras y sinceras según su edad. A los 4 años necesita explicaciones simples, sin metáforas que confundan. Evitar frases como mamá se fue o mamá está dormida. Eh, Hay que evitar esa frase. Mamá se murió, eso significa que su cuerpo dejó de funcionar y no va a volver, pero siempre la vamos a recordar y a querer, porque no se le puede mentir a los niños. Eso en vez de ayudarle, pues le traería complicaciones emocionales. Asegurar presencia y cuidado. El miedo al abandono puede intensificarse. Necesita sentir que hay adultos que la cuidan y no la dejarán. Frase como yo estoy aquí contigo, te voy a cuidar, eso le va a dar seguridad. Y ofrecer rutinas estables, la estructura de seguridad, mantener horarios y hábitos y actividades cotidianas, la van a ayudar a sentirse contenida, que es lo que estamos buscando. Entonces, otro punto, permitir y contener el llanto y la tristeza. No intentar distraerla cada vez que llore,
A veces solo necesita un abrazo o que alguien esté a su lado y diga, estoy contigo, entiendo que estés triste. Cosas como así. Hay otro punto, incluir recuerdos positivos de su mamá. Hablen de su mamá si ella lo desea. Pueden mirar fotos, hacer un dibujo o guardar un objeto especial que les recuerde a su mamá. Buscar apoyo profesional si los síntomas persisten o se intensifican. Esos comentarios te quería hacer. Sé que por medio de estos puntos que he mencionado, podemos ayudar a los niños a, a contener sus emociones y ver cómo ellos van analizando realmente lo que ha sucedido y pueden ir adaptándose sin forzarlo de una manera sencilla. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Paula, no sé si tú quieres aportar algo a esto. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien la forma en la que pudieron desmenuzar o desglosar el caso y cómo pues acompañar a, a esa niña a través de ese duelo. O sea, la información realmente quedó clara, los puntos fueron abordados de manera correcta, según el caso, lógicamente. Y también tener en mente que es algo que, por ejemplo, el DSM-5 o muchos profesionales manejan de diferente manera lo que es el duelo. Debemos tener claro que no siempre hay hay como que un tiempo específico para tú poder decir cuándo es duelo y cuándo es depresión. Ahora, si hay son síntomas que pueden hacer que el duelo eh, pueda terminar tal vez en un episodio depresivo, pero hay que tener claro que cada quien lleva el duelo a su ritmo y como puede también, que no se puede confundir. Por ejemplo, en una semana, 2 semanas, no es verdad que un niño va a entender toda esta situación o un adolescente va a entender qué fue lo que realmente pasó. Tal vez va a comenzar a comprender qué fue lo que pasó, pero no es tiempo suficiente como para asimilarlo o para poder hablar de este ser querido, bueno, sin llorar y sin tener como que esta nostalgia, que ahí es que está la diferencia. Cuando tú puedes hablar de este ser querido desde la nostalgia, sin que tú quieras pausar tu vida, por así decirlo, o quitarte la vida, ahí es que marcamos la diferencia entre cuando podemos llegar a un episodio depresivo o estamos en el duelo. O sea, como que recordar que el duelo no es lineal, sino que es un proceso. Paola, aquí hay una pregunta de Indira que dice, yo más que aportar quisiera consejos para darle la noticia a un niño de 9 años que le han dicho que su madre estaba trabajando horas extras para llevarlo a pasear. Ella dice que yo voy a hablar con el padre para tratar de prepararlo para que él le dé la noticia. En el chat está la pregunta. Ok, en el caso de ese niño de 9 años, es muy importante que tanto el padre o usted, por ejemplo, si es una persona como que pueda darle apoyo tanto al papá como al niño, como de contención emocional, pues buscar un momento, ya sea en la noche o en la tarde, donde puedan estar tranquilos y sin interrupción. Hablarle directamente. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, José Ángel, por así decirlo. José Ángel, yo quisiera hablar contigo en este momento. ¿Crees que puedes hablar conmigo? Muy importante, pedir como que este permiso para que este niño pueda hablarlo, para aperturar este espacio. Luego de que se inicie el diálogo en un lugar donde puedan estar tranquilos todos, iniciar justamente con eso, de, mira, José Ángel, tú sabes que tu madre el lunes fue a trabajar
y ella estaba trabajando horas extras para poder llevarte a, no sé, al lugar que la quisiera llevar. El niño puede que te diga, sí, ¿dónde está mamá? Bueno, pasó un incidente, suponiendo que de lo de la tragedia, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar eso. Eh, bueno, en el lugar donde tu mamá trabajaba, o tu mamá trabaja, sí, trabajaba, sucedió un accidente. Pasó que hubo una falla en la estructura o en el edificio y el techo cayó. Resulta que tu madre estaba dentro de esas personas. Ok, tu madre fue una de esas personas que fueron afectadas porque el techo cayó. Ahora mismo, tu madre ya no está con nosotros. Tu madre falleció a causa de este evento. Y bueno, es importante hablar contigo de lo que pasó. Es muy importante estar abierto a todas las preguntas que pueda hacer el niño, como que qué pasó, a qué hora pasó, cómo murió. Podemos decirle lo que pasó sin entrar en muchos detalles. Sin detalles, por ejemplo, de que habían 200 personas, de que duraron 2 días tratando de rescatar. Esos detalles no son tan necesarios para ese niño, porque es importante recordar que para él lo más importante es su mamá. Entonces, bueno, mamá ya no está. Mamá murió. Yo estoy aquí para ti. Yo voy a estar siempre contigo. Yo soy quien queda a tu cuidado, de hecho, en caso de que sea el papá que tenga la custodia completa. Bueno, sí. Eh, si me necesitas, yo voy a estar aquí. Entonces, ahí se le puede explicar lo que es la muerte. No de una manera de que, como dije anteriormente, de que se fue al cielo. No. Explicarle que todos morimos, porque puede surgir la pregunta de, si mamá murió, ¿tú también morirás, papá? ¿O yo voy a morir? Sí, todos morimos. Es un proceso natural por el que pasa el ser humano. Luego de esto, invitarle a que diga cómo se está sintiendo y así poder llevar el diálogo. En todo momento, como conectar con ese niño interior, básicamente, que usted tiene, porque también tiene que hablarle desde su vulnerabilidad. Por ejemplo, yo me siento triste porque mamá se fue. Yo también me siento triste en el caso del papá. Validar siempre sus emociones y dejarle bien en claro que usted va a estar ahí. O sea, no le puedo dar una fórmula realmente, porque no la hay. Es un tema muy delicado, tanto para los adultos como para los niños. Mi mejor consejo es ese, hablar claro, sin evitar decirle se fue al cielo o frases que puedan ser confusas, permitirse ser vulnerable, permitirse llorar si lo necesita. Si en un momento usted entiende que ya no puede seguir contestándole preguntas al niño, pues ser honesto y decirle, mira, en este momento me siento muy abrumado, otorgarle nombre a las emociones, no me siento bien para continuar hablando, pero cuando yo pueda hablar, yo voy a continuar hablando contigo, porque el niño está viendo que usted también está intentando autorregularse. Entonces, si decide apoyarse de otra persona que pueda como que servir de contención también, pues esa persona puede tomar básicamente como el control de la situación o de la conversación y puede continuar hablando y pueden llorar juntos, abrazarse, darse cariños, porque es muy importante poder demostrar que usted está ahí. O sea, sería como que mi consejo.
Y también entender que, como que tú dices, Paola, la autorregulación en los adultos es lo más importante y creo que eso es un punto importante de aprender que sí es bueno llorar juntos, que sí es bueno validar, pero que se diga y que se exprese como adultos que estamos sosteniendo a esos niños. Mamá se siente triste, papá se siente triste. Papá necesita que tú le des un abrazo. Cuando tú me das un abrazo, yo siento que siento tu amor, siento que estamos juntos y nombrar constantemente eso que estoy sintiendo. No sé si es importante mencionar el tema de esas afecciones físicas que se sienten en el cuerpo, me siento cansado, me duele el brazo, me duele el pecho. No es que, porque los niños también somáticamente presentan esas situaciones, para que así el niño pueda saber de por qué vienen esos dolores, como tú decías anteriormente. Y por eso es tan importante que como adultos nosotros sepamos, nos dejemos contener para poder contener a esos más pequeños, sin dibujarles la verdad, que eso es algo que muchas veces en nuestra cultura se dice, no, que mamá está en el cielo, que papá se lo llevó el angelito, que papá te está mirando. Ya yo creo que es importante permitirle a los niños que ellos mismos saquen sus propias conclusiones a través del arte, a través del dibujo, a través de la música, porque recordemos que los niños tienen una expresión desarrollada más artística que nosotros y ellos pueden darle un concepto a la muerte a través del arte, a través de la expresión de la carta, a través de la expresión con los cuentos, diferente a los de nosotros. Aquí hay otra pregunta que dice, eh, creo que en ese caso la parte de trabajo extra era para llevarlo de paseo, debería de obviarse. Sí, claro que sí. O sea, obviamente no se sabe lo que se va a decir en ese momento, pero hay que cuidar mucho el tema de la culpa, porque entonces si yo no hubiese querido ir a ese lugar, entonces no le hubiese pasado eso a mamá. Es como que obviar de cierto modo esos temas y enfocarse en lo que pasó en realidad, porque para que el niño no se sienta culpable. Yo sé que Leonardo levantó la mano, pero hay una pregunta primero de Marina que dice si puede hablarle de los síntomas físicos. Ajá. Y en cuanto a asistir al funeral, también creo que esa parte generaría culpabilidad. Primero vamos a responder esa pregunta de Indira, de virtudes de Indira, que en cuanto a asistir al funeral, y luego vamos con el señor Leonardo. Patricia, ¿qué tú entiendes sobre el tema del funeral? Porque eso también es una conversación que he escuchado mucho, si los niños deben de ir al funeral, si no deben de ir al funeral, o sea, cómo eso se ve en ese punto. Bueno, lo del funeral, eso depende mucho de la persona o de la familia que esté al cuidado del niño. Eso es un tema bastante delicado porque si bien un funeral no es un ambiente para un niño, también es cierto que es básicamente donde se le da la despedida físicamente a ese ser querido. Entonces, eh, más que tratarlo como algo de que se deba o no se deba, es como que darle una oportunidad. Se le puede preguntar al niño si quiere asistir. Y más si tiene como que esa edad, que son 9 años, que ya están tan como que ya conocen tanto y pueden entender más o menos todo el proceso que está pasando y permitirle justamente eso, que puedan despedir físicamente a ese ser querido, porque es muy importante, porque luego también estamos previniendo la culpabilidad de yo no me pude despedir de ti, yo no te pude ver. Claro, no es necesario, por ejemplo, de muchos, sabemos mucho que cuando vamos al cementerio hay algunas cosas que se hacen, como romper la caja y cosas así. Eso no es necesario. O sea, usted puede dejarlo hasta como los servicios fúnebres o pedirle a la persona, en caso de que ustedes deciden que sí, que van a hacer eso, el deterioro de la caja, pedirle que mientras ese niño esté ahí, no lo hagan, porque eso es una imagen que no necesita ni siquiera un adulto ver. Entonces, es muy importante llevarlo a ese niño para que pueda despedirse. Si necesita, por ejemplo, entregarle una rosa al ataúd cerrado, eh, lo hace porque independientemente de también ese niño necesita ese cierre.
ya sea a través de las herramientas que yo le dije, porque sí, se pueden hacer cartas, se pueden hacer rituales, pero tú poder hacerlo de manera física es muy importante para tal vez mañana no sentir esa culpa o esa angustia de que yo no pude despedir a mi mamá o a mi papá de manera física, porque al final es eso. Sí, está bien, yo voy a donde un niño y le digo, mira, mientras tú vivas, tu mamá o tu papá va a estar en ti porque el recuerdo siempre está vivo. Pero ok, pero ¿y dónde está la parte física? ¿Dónde yo veo cómo concluye eso para yo poder dar cierre a esa parte y luego abordar la parte más cognitiva? Entonces, y eso depende mucho cómo quede el papá. Pero yo sí, sí pueden. Le digo que sí, que lo lleven. Pero hasta un punto. Ok, gracias. El Leandro levantó la mano y luego voy con la pregunta de Indira. Em, Leandro, bueno, no. Si Leandro me escuchas, yo sé que tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono para compartir su pregunta. Ok, en lo que el señor Leandro se activa Sí, sí, nuevamente. sí, sí, Allá. estoy por acá. Tenía un problemita técnico acá. Ah, ok. Sí, muy buenos días para todos y todas y todas. Nosotros acá en República Dominicana somos parte de lo que es la Junta Local de Conani. Soy titular de la misma. La Junta Local de Conani acá es una parte de lo que es la ley 13603, que es la ley de los menores acá en República Dominicana. Y en ella, pues, trabajamos lo que es la restitución de los niños, niñas y adolescentes. En la misma, muchas veces tenemos que aprender a manejar lo que son las emociones en cuanto a los casos que se nos presentan de niños, niñas y adolescentes. Yo mismo he tenido unos casos que me han marcado, en especial cuando son niños especiales, en donde ellos muchas veces no entienden, no comprenden, no saben lo que es las emociones ni manejar la misma. Y esta nosotros tenemos entonces de forma especial que hacerle entender, hacerle ver a ellos que lo que estamos haciendo por ellos es lo mejor, puesto que muchas veces son hijos de padres que por sus condiciones pues lo maltratan, no lo comprenden, no lo entienden, no le dan el cariño que ellos necesitan. Y estas emociones, manejarlas, es toda una experiencia para nosotros. Me he visto en la necesidad de tener que trabajar en muchos de estos casos. Y la verdad es que marca cualquiera. Porque un niño que pueda entender, que pueda por lo menos definir su estado, su tiempo, su momento, pues quizás sería difícil y confuso, pero más confuso en un niño especial. Y me gustaría que esto lo tomáramos muy en consideración, no solo en República Dominicana, sino en todos los países del mundo, en donde casi no sabemos tratar, no sabemos trabajar de manera poblacional lo que estas emociones en estos niños, lo que ellos sienten, lo que ellos padecen, porque son seres humanos igual que nosotros. Y esto debe de contemplarse en alguna parte en donde nosotros podamos manejar de forma más específica, no solo lo que ya tenemos experiencia, sino también enseñar a los padres cómo manejar, cómo trabajar con esos niños especiales. Esa es parte de mi exposición acá y me gustaría que esto se contemplara y se tomara en consideración, no solo en República Dominicana, sino prácticamente en toda parte del mundo, pues este es un mal que nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias, señor Leandro. Y así como usted dice, yo entiendo que estoy totalmente de acuerdo con usted y yo entiendo que si en algún momento se puede armar una comitiva para ir a las iglesias, a los lugares más necesitados, para hacer de este proceso una toma de conciencia a nivel de los padres y de las familias, que los adultos somos los que nos contenemos. Es importante que se pueda llevar esta información y tanto tú, Paola, como los demás psicólogos o expertos en el área infantil que se quieran sumar, yo entiendo que esto podría ser otro proyecto a largo plazo o a mediano plazo que sería importante que lo pongamos en agenda. Paola, la última pregunta o parte de esa aclaración, gracias, señor Leandro, que dice Indira que si el niño no quiere ir y que ya sabe que lo mejor es que asista, yo dentro de mi propia experiencia como mamá,
Mi suegro murió recientemente y parte de lo que no se quería era que el niño fuera. Pero recordemos que los niños tienen un lenguaje muy simbólico y tal vez si no quiere ir porque no sabe cómo procesar esa pérdida, se le invita a hacerle un dibujo, se le invita a hacer una carta, pero que haya un proceso de despedida. Entonces, no sé, Paola, si tú quieres aportar algo más ahí y luego va Marina, que tiene la mano levantada y con eso ya cerramos, porque yo sé que Paola ya tiene consultas y tiene que irse, ¿verdad? Bueno, hay como un temite, Stephanie, ahí, con un pequeño niño. Ese es el mío. Bueno, mire, si el niño no quiere ir, se debe de respetar, porque eso no es algo obligatorio. El asistir a un funeral no es obligatorio, pero sí es importante, como decía Stephanie, permitirle tener un espacio donde éste pueda despedir a este ser querido. Puede ser a través del dibujo, puede ser a través de canciones, algún, bueno, voy a decir ritual porque así es como que le decimos mini rituales, que les permita poder despedirse de ese ser querido, explicarlo, decir cómo se está sintiendo, pero no obligarlo, porque esa situación no es algo a lo que se deba de ir obligado. Entonces, hasta ahí creo que puedo contestar tu pregunta o tu incógnita, Indira. Sí, gracias, Paola. Ahora Marina tiene la mano levantada y con Marina cerramos. Sí, gracias. Referente a esto que estamos hablando, he tenido casos de niños que perdieron a sus padres en la pandemia. Sabe que no podía, salud pública se hacía cargo, no se lo entregaban a la familia. Esos niños nunca vieron a sus padres, a su tía, a su abuela fallecida. Y para ellos eso fue algo muy, muy serio, porque no podían asimilar que sí, que esa persona había muerto porque no tuvieron la oportunidad de verle, de despedirse. Entonces es muy importante que tengan los niños esa oportunidad para despedirse de sus seres queridos. En el caso de este niño que la señora está preguntando, que tiene 9 años, está buenísima la sugerencia que han dado de preguntarle. Y si se tiene la oportunidad y él quiere llevarle, y si no tiene el rostro que fue muy maltratado en el accidente, que puedan permitir que la vea, es bueno y válido para él, porque eso le va a ayudar a él a que su mente entienda que sí y tenga la oportunidad de verla ahí antes de ser sepultada. Si es posible que lo lleven hasta el entierro y que vea que fue sepultada, todo eso le va a ayudar a que él pueda sanar y que pueda asimilarlo más adelante. Entonces, hacerlo de una manera sutil, como ustedes han dicho, muy buenas indicaciones, gracias por este encuentro tan bonito, donde se ha podido brindar este tipo de ayuda, para que las personas sepan cómo desenvolverse en estos casos, que aunque sean adultos las personas que están manejando estos casos con los más pequeños, pero que también los adultos están confundidos y quisieran hacerlo de la mejor manera. Y este es un espacio que ha sido muy, muy bonito, con estos ejemplos claros de cómo deben hacerse estas cosas, para que puedan pues, hacerlo de esa manera apropiada y que los niños puedan sentirse realmente procesar, es la palabra, lo que está pasando y ya poco a poco van a ir sanando, van a tener esos recuerdos más adelante, van a recordarle siempre a sus seres queridos, pero no tendrán ese dolor de que no pude verle, de que no sé, quisiera tener esa imagen de despedida en mi cabeza y no la tengo. Gracias por darme esta oportunidad de compartir esto, Stephanie. Gracias, Marina. Bueno, Paola, las últimas recomendaciones, tu despedida, y gracias nuevamente a los que entraron, a los que están, a los que se quedaron. Este es un tema que es muy difícil. Nunca hay una herramienta perfecta para eso, por eso es muy importante conocer a esos niños, darles espacio y sobre todo nosotros como adultos tener la responsabilidad de educarnos constantemente para saber cómo acompañar. Así que, Paola, las últimas recomendaciones y tu despedida. Bueno, mis últimas recomendaciones son básicamente las primeras. Permítanse ser vulnerables. Hablen en todo momento con la honestidad. Ya vi el último comentario de Indira.
No, si el rostro no se puede ver, pues no es necesario. Porque lejos de eso, lo que podemos es crear otra situación en el niño que puede ser un trauma. Entonces, tampoco es eso lo que buscamos, es darle cierre de manera física, lo que buscamos. Permítanse ser vulnerables, señores. Quiten como que este muro de que mamá y papá no pueden llorar frente a sus hijos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el niño va comprendiendo a través del ejemplo que cómo se sienten las cosas, que también mamá y papá pueden ser vulnerables, que papá y mamá no son como que este, como que este ser que no siente, que también ellos pueden sentir lo que ellos sienten y me pueden acompañar. O abuelo, porque en caso de que no tenga mamá y papá, fuese abuelo, el tío, el primo, el hermano, que su hijo pueda encontrar en ustedes ese apoyo que tanto necesita en esos momentos. No solamente, por ejemplo, cuando se va un ser querido también, por ejemplo, cuando se pierde un objeto, cuando también hay una transición, si se mudan de un lugar a otro, siempre que haya esa transición que involucre como que esas emociones, que yo pueda saber que mi mamá y mi papá o esa persona que yo considero como alguien de contención va a estar ahí para mí. También, lo mismo que yo le digo, por ejemplo, a mis padres, cuando yo les pongo los ejercicios de autorregulación, si usted ve que en un momento usted no puede manejar una situación, usted se lo comunica, porque es muy importante la comunicación asertiva con sus hijos. Se le dice, mira, mi amor, mi niño, mi niña, en este momento mamá no puede hablar porque se siente muy triste, o se siente muy angustiada, como hablaba Stephanie, de también hablarle de la parte física. Mamá siente un nudo en la garganta, mamá siente que no puede hablar, que quiere llorar mucho. En ese momento necesito retirarme o necesito sentarme 5 minutos en silencio. ¿Crees que me puedas acompañar? Para yo poder regularme. Ahí el niño está viendo técnicas de regulación que les ayuden en un futuro. Y señores, siempre decirle que ustedes están ahí para ellos, porque al final de cuentas son ustedes quienes son como que su figura de contención. Y nada, por mí ha sido un placer hablar y compartir con ustedes. Por hoy me despido. Gracias, Paola. Y a todos los demás pueden enviar sus preguntas al grupo. Si quedó alguna pregunta por responder, siéntanse en la libertad de hacerlo, de aportar sus comentarios de este espacio y nos volvemos a encontrar el lunes. Tenemos el próximo encuentro. Así que les mando un abrazo. Gracias. Recuerden que somos amor y es lo único que podemos dar y se transforma. Así que pasen un buen resto del día y fin de semana. Gracias, bendiciones para todos.